Pasemos a otro tema porque esta semana se registró un grave hecho de violencia en la comuna de Buin. Un docente fue golpeado por un estudiante de un liceo de ese lugar. El hecho generó reacciones inmediatas y desde el colegio de profesores y profesoras condenaron lo sucedido. Vamos a analizar este episodio de violencia en estos establecimientos y hablamos para eso con Magdalena Fernández, decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades de la Universidad Gabriela Mistral. Magdalena, muy buenos días. Muy buenos días, Marian. Muchas gracias por la invitación. Magdalena, la verdad es que fue muy impactante ver las imágenes durante las últimas horas, ¿no es cierto?, sobre esta situación de violencia, un alumno, un profesor en esta sala de clases donde además en el entorno también habían estudiantes que le decían que esta situación parara, y la verdad es que sí es violento verlo a través de las imágenes. También lo que está sucediendo dentro de las aulas preocupa mucho. ¿Cómo poder entender esto? ¿Cómo poder entender este tipo de violencia dentro de las aulas, que tampoco es nuevo? Ya hemos visto casos muy violentos en los últimos años. Bueno, sí, yo creo que una de las cosas que es importante recalcar es que a todos todavía nos sorprende, y eso de alguna forma es bueno, que estos actos de violencia sucedan sobre todo cuando se trata de un acto de violencia contra un profesor, ¿cierto? Acá la violencia en Chile en los colegios ha ido aumentando y vemos que el año pasado las cifras de denuncias en contra de situaciones de convivencia escolar fueron altísimas. Más de 7.000 casos fueron reportados en esa línea. Y justamente de estos 7.000 casos, un porcentaje menor corresponde, y eso es bueno, a algún tipo de maltrato de estudiantes hacia profesores. Lo que vemos que ha ido en aumento y que es preocupante también son los casos de violencia entre estudiantes. Justamente lo que pasó acá y cómo se inicia esta situación es a causa de una pelea entre dos compañeros que termina siendo intervenida por el profesor, que yo creo, desde mi perspectiva, que este profesor hizo una buena intervención al tratar de separar a los compañeros como el adulto responsable, pero de todas maneras está expuesto a una dificultad que claramente ha ido creciendo en el tiempo y de alguna forma no hemos sido capaces de prevenir estas situaciones al interior de las instituciones escolares. Y eso es algo que tenemos que ir pensando también como comunidades escolares, desde distintos niveles del sistema de liderazgo. Desde esta perspectiva podemos mirar como, no sé, los colegios, desde los líderes escolares hasta los sostenedores, también tienen un rol que jugar en generar espacios de convivencia escolar que sean de bienestar, que permitan a los estudiantes también manifestar este tipo de situaciones de otra forma y no llegar al punto de la violencia para resolver los conflictos, que es quizás una de las cosas que estamos viendo con más frecuencia también en el último tiempo. Sí, justamente, Magdalena, muchas veces cuando hablamos de este tipo de noticias también se señala que los establecimientos deberían tener, por ejemplo, protocolos, que eso también está muy bien para enfrentar las distintas situaciones y para también prever situaciones como esta. Pero además de los protocolos, también sería necesario el acompañamiento psicológico que muchas veces necesitan estudiantes por las distintas situaciones que puedan estar pasando en sus hogares, en sus familias, fuera de los establecimientos o dentro de los establecimientos también. Falta ese acompañamiento, sobre todo quizás en establecimientos más vulnerables, donde a veces se deja un poco de lado esa situación, señalando que quizás no es tan importante o no se le da el espacio de importancia que requiere. Bueno, hoy en día en realidad los colegios han estado ya por la última década, yo diría, teniendo un foco bien específico en la convivencia escolar. Se han generado encargados de convivencia escolar, protocolos de convivencia escolar, los colegios viven con los reglamentos de convivencia escolar, pero yo veo que justamente el problema no es que tengamos los protocolos pero que sí los hagamos cumplir y tengamos herramientas para conectar a los colegios con estas instituciones que también están fuera del colegio, ¿cierto? Como hemos visto también en los últimos años y sobre todo después de la pandemia, pero incluso antes de la pandemia ya teníamos problemas de salud mental graves en los jóvenes y adolescentes. El 20% de nuestros jóvenes está más o menos
en una situación que tienen algún trastorno de ansiedad, depresivo, y después de la pandemia también eso se ha exacerbado. La violencia no solamente tiene que ver tiene que ver con un problema de salud mental muchas veces, tiene que ver con una dificultad de poder responder adecuadamente ante un estímulo en particular, y justamente las instituciones escolares pueden detectarlo, los encargados de convivencia, muchas veces también son parte de los equipos, hay psicólogos, trabajadores sociales. O sea, hoy en día la cantidad de herramientas y personas que son parte de estos equipos se ha ampliado. Y por lo mismo yo creo que hay un camino avanzado y se pueden ir incorporando otras redes. El tema es que hoy en día la cantidad de casos que existen hace que sea muy difícil para las instituciones escolares hacerse cargo de todos los casos por sí solos, y necesita apoyos adicionales. Y en eso yo llamo también a las instituciones que son sostenedoras, que puedan ayudar a generar redes para que las escuelas tengan lugares a donde puedan acudir los estudiantes que tienen mayores dificultades. O sea, estos chicos que estaban peleando en la sala de clase pueden haber tenido otras circunstancias anteriores que les haya permitido a la institución detectar que había un problema. Sin embargo, se hace difícil muchas veces acudir e integrar a la familia en la solución del problema, ayudarlos a buscar apoyos y generar redes desde la escuela hacia afuera también para que las familias tengan acceso. Muchas veces no sabemos todos los padres a dónde acudir, ni cómo hacerlo para ayudar a un estudiante que pueda estar en una dificultad de salud mental. Por lo tanto, una de las cosas que yo diría que se vuelve relevante es, sí, tener los protocolos, hacerlos valer, pero además apoyarse fuertemente de los distintos niveles que están hoy día disponibles para el apoyo de la salud mental, a nivel municipal, si es que se trata de colegios que son públicos, y también existen otras redes a las que pueden acceder de manera particular, pero no todos tienen acceso a esas redes. Por lo tanto, los colegios tienen que trabajar en generar esas redes también para apoyarse. Y hablando de esas redes también, ¿cuán importante es la capacitación no solamente del profesor en este caso, sino que también de toda la red escolar, de todos los funcionarios, de los alumnos, de los profesores, de la familia, de quienes forman finalmente esta comunidad? ¿Cuán importante es realizar eso? ¿Es realista pensar también que todos los colegios se puede hacer, teniendo en cuenta que hay colegios que tienen necesidades quizás mucho más inmediatas? Hemos visto colegios que son muy vulnerables y que efectivamente lo inmediato, por ejemplo, es arreglar una gotera y el dinero se va hacia allá. Esto puede hacerse de forma quizás con pocos recursos, pero tratar de tener esta red donde todos nos capacitemos y ayudemos a que eventos como este no sucedan. Por supuesto, yo creo que en estos últimos años también ha habido un interés importante en generar espacios de formación para los docentes en términos del bienestar socioemocional, el poder detectar las emociones de los estudiantes, saber también ellos actuar de manera pertinente a la situación que están viendo, poder detectar situaciones difíciles para los estudiantes y también apoyarlos. Ahora, yo creo que la formación es fundamental para que podamos avanzar, porque el primer paso es poder comprender, enmarcarlo, tener un lenguaje, poder apoyar a los estudiantes con las herramientas necesarias y poder también nombrar las emociones. Quizás eso es algo que se ha ido trabajando en el último año y medio con mayor fuerza en las instituciones escolares, y de hecho tanto el Ministerio de Educación con los planes que ha promovido, el CPIP con la formación que tiene, que es gratuita para los docentes muchas veces, y también otras instituciones que han ido apoyando la labor de formación y apoyo en esta formación de bienestar socioemocional. Y como te decía también, hace ya bastantes años estamos dedicados al tema de la convivencia escolar, y la convivencia escolar con un foco bien específico en el desarrollo de esta emocionalidad, en el bienestar y el trabajo que se hace desde incluso la asignatura de orientación. Muchas instituciones escolares trabajan en esto con bastante fuerza, hacen actividades continuas en relación al bienestar socioemocional. Y yo diría que con mayor frecuencia incluso desde la pandemia, cuando se detectó que era un problema mayor. Sí, justamente por lo tanto, aquí...
Lo que nos queda quizás discutir es que la familia también tiene que involucrarse en estos procesos con la escuela y ser compañera de la escuela en el desarrollo de este bienestar socioemocional para generar entornos que sean adecuados y que promuevan también una convivencia pacífica. Y eso lo tenemos que hacer todos, desde la sociedad civil, desde los colegios, desde las familias, acá aportamos todos y en eso nos falta todavía. Sí, pero claramente que esos casos se vuelven mucho más complejos cuando la familia a veces no está o la familia efectivamente tiene problemas de tipo de violencia en la misma familia o hay situaciones delictuales en la misma familia que a veces, muchas veces explican, ¿no es cierto?, algunas actitudes de los alumnos. ¿Qué hacer ahí cuando efectivamente la situación es más compleja, cuando no hay una familia detrás que pueda involucrarse en el desarrollo del propio alumno y finalmente él o ella se ven un poco solos ante situaciones como esta, donde a veces la violencia es lo que se empieza a perpetuar dentro de sus actitudes? Bueno, yo ahí lo que veo también es que las escuelas se pueden transformar en el lugar que es el factor protector de esos estudiantes. Sabemos que a veces las familias no están disponibles, que no hay una preocupación. En sectores vulnerables pasa quizás con mayor frecuencia, pero yo diría que también en esos mismos sectores hay familias que están muy preocupadas. Y en general yo diría que la mayoría de los casos las familias quieren estar involucradas en la educación de sus hijos, que quieren promover el bienestar de su comunidad. Y en ese sentido tenemos que aprovechar los recursos que tenemos en esas personas también, para apoyarnos de ellos, para generar espacios, para generar entornos positivos y justamente acoger a los estudiantes que están en una dificultad mayor y que no tienen espacios quizás en sus casas para aprender de este tipo de convivencia, para mejorar. Y los colegios se vuelven en lugares como protectores en donde se pueden promover este tipo de actitudes y de formas de vivir. Es súper importante que las escuelas también generen espacios donde las reglas son claras y se hacen cumplir. Muchas veces, como volviendo al tema de los protocolos anteriores, no se hacen cumplir las reglas y eso hace que también se vaya perdiendo un poco el respeto. Ahora, y eso tiene que ver también con cómo las familias apoyamos a las instituciones escolares en hacer cumplir este tipo de reglas que son para la convivencia, son para que todos podamos vivir juntos y tenemos que aprender de alguna manera a vivir mejor en comunidad. Y eso se aprende en la institución escolar. Y las familias en donde digamos, tenemos una dificultad mayor y quizás yo no lo sé, pero alguno de estos niños podría tener una dificultad en la casa, podría tener una dificultad mayor y nosotros desde las escuelas podemos también ayudar a proteger y a formar a los estudiantes para que justamente encuentren esos espacios de convivencia positivas y podamos aprender a vivir juntos. Sí, Magdalena, recién hablábamos de la pandemia y de acuerdo a las cifras que entrega la Superintendencia de Educación, las denuncias por violencia escolar durante el 2022 aumentaron un 21% en comparación a 2019, que fue el último año de presencialidad, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las causas que hay detrás de este aumento de las denuncias por violencia, según tu parecer? Bueno, ahí quizás hay problemas que son más profundos que lo que suceda dentro de las escuelas, ¿cierto? Las escuelas muchas veces son el reflejo de lo que está pasando en las sociedades y los últimos años hemos tenido grandes dificultades con el tema de la violencia. Hay, desde quizás justamente el 2019 se han generado espacios en donde algunas veces se ha validado la violencia como una forma de presionar al sistema para obtener lo que uno quiere, las reglas no se cumplen, y en Chile cada vez más vemos gente que se pasa la luz roja y esperamos que terminen de pasar los autos para que la luz roja, después de la luz roja, porque en el fondo no estamos respetando las reglas que son básicas y mínimas. Y en ese sentido yo creo que tenemos que lograr generar espacios en donde en primer lugar, se respeten las reglas, se hagan valer las reglas, se respeta la autoridad, se respalda la autoridad cuando se toman decisiones para hacer cumplir esas reglas. Y en el fondo hacernos cargo de que la violencia no es la respuesta para resolver los conflictos.
entregar herramientas para que existan otras formas de convivencia, el diálogo, el ponerse de acuerdo, la tolerancia, el respeto, se vuelven valores sumamente relevantes adentro de las instituciones escolares y en la sociedad para que podamos vivir juntos. De lo contrario, vamos a ir avanzando y quizás la violencia se va a transformar en una manera de respuesta que es validada, aceptada, y de alguna forma, si tuvimos algún espacio anterior en donde pasaron estas cosas, validamos la violencia, ahora, ¿cómo podemos cambiar esta percepción de nuestros propios jóvenes respecto de que la violencia es inaceptable? Entonces, tenemos que trabajar juntos y tienen que ser no solamente las familias ni los profesores, sino que tienen que ser las autoridades y todos los que somos responsables de que digamos, tengamos un espacio de convivencia mejor, no solamente dentro de las escuelas, sino que en el país. Sí, y hablando también, hemos hablado bastante de la situación de los alumnos, ¿no es cierto?, cómo poder formar estas redes, pero también hablando de lo que pasan día a día los profesores, ¿no es cierto? También, según la Superintendencia de Educación, las denuncias que se realizan por parte de profesores son por agresiones físicas y verbal, amenazas de muerte, gritos, amenazas con arma blanca, también de maltrato de los mismos apoderados hacia los docentes. ¿Qué nivel de protección también tienen los profesores y profesoras que también muchas veces hemos visto? Hay licencias médicas de por medio por estrés, por situaciones complejas. Hace algunos años incluso vimos a estudiantes rociar con benzina a funcionarios de un establecimiento y claramente se someten a ese estrés de situaciones violentas dentro de las salas. ¿Cómo también proteger a los profesores y profesoras? ¿Cuál es el camino para que también puedan desarrollarse ellos y desarrollar a su curso, a su comunidad de una mejor forma? Mira, yo ahí veo que hay varias como opciones o caminos a tomar. Una de las cosas que puede proteger a los profesores son las mismas comunidades escolares, tomando medidas que, digamos, atajando temas que son pequeñitos en un instante y que se pueden transformar en algo mayor. Pero cuando ya estamos ante la situación de que hay agresiones contra docentes, desde padres, desde estudiantes, entonces tenemos que actuar con mayor fuerza desde también las autoridades que son los sostenedores. Y buscar digamos, la forma con tus autoridades municipales, con los servicios locales, con los sostenedores de particulares subvencionados, hacerse cargo de generar un entorno y de pedir apoyos. Muchas veces los problemas de violencia escolar son permeados por un entorno. Tú mencionabas al principio que justamente hay muchas comunidades en donde están sucediendo cosas fuera de la escuela, que son actos violentos, situaciones difíciles de manejar por la escuela. La escuela no tiene las herramientas para resolver los problemas del entorno social. En ese sentido, tenemos que convocar a actores que son fuera de la escuela, autoridades y a otras personas también del entorno de las comunidades escolares a ayudar a solucionar otros problemas que no son de la escuela, que son muchas veces problemas sociales y que pueden aportar desde ese punto de vista. Pero esos son como caminos a largo plazo. En el corto plazo, el tema de la violencia con los profesores es justamente muchas veces ellos se excluyen de las comunidades escolares, se van de los colegios para protegerse y no tienen muchas herramientas para hacerse cargo de que apoderados o estudiantes los puedan atacar dentro o afuera de la escuela. Sin embargo, yo creo que una de las cosas que pueden hacer es justamente generar espacios de seguridad, tener ciertos protocolos para cuando sean visitados por apoderados en ese sentido y proteger a los profesores estando siempre acompañados de otras personas cuando son visitados y cuando suceden situaciones violentas, ¿cierto? Tener ciertos protocolos que permitan proteger a los profesores. No permitir la entrada de apoderados en algún momento, si es que está sucediendo una situación que pueda presentar una vulnerabilidad para ese profesor, en el fondo ser acompañado por los directores, por el jefe de UTP, siempre estar acompañado de otras personas cuando suceden este tipo de eventos.
Y ahí yo diría que un rol fundamental juegan los sostenedores, en que puedan pensar en comunidad cómo hacerse cargo con redes, quizás con seguridad, con proveer espacios, quizás hasta de horarios de las escuelas para que justamente no sucedan este tipo de cosas. Así es, una situación bastante compleja que también ayuda, ¿no es cierto?, por ejemplo, las actividades extracurriculares que se puedan desarrollar a través del deporte, de las artes. Ojalá que esos espacios se pudiesen replicar en todas las instituciones, que también son una forma de ayuda entonces para que hechos violentos como estos, aparte del apoyo psicológico, el apoyo de las redes, ¿no es cierto?, pueda llevarse a cabo. Magdalena Fernández, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y Humanidades de la Universidad Gabriela Mistral, muchas gracias por acompañarnos y tratar este tema también tan importante para la comunidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que esté muy bien. Que tengan buen día.